Nacional. Vamos con lo ofrecido a continuación. Siempre usted ha escuchado el término, la palabra próstata, ¿correcto? Sobre todo aquellos adultos, jóvenes adultos que ya miran con el paso de los años la preocupación que es natural, es normal, y siempre he escuchado seguramente en la radio a médicos, consejos: vaya usted al urólogo, haga su examen de próstata. Es muy importante, salva vidas. Cuando usted escucha siempre que cuando muchas personas fallecen por cáncer, por ejemplo próstata, es porque no fueron a tiempo. Deje usted los estereotipos, las ideas, todos estos conceptos que pasan los años y va girando, va escuchando. No, por favor. Así que es oportuno siempre recibir consejos, y vamos a continuación a saber una vez más, hay que incidir en ello, en lo que significa hacerse chequeo para ver cómo está la próstata. Tenemos ya en cabina de Radio Nacional al doctor Nilton Toribio, eres cirujano urólogo, para hablar de este tema del examen de próstata. Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación para acceder a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Hay muchas preguntas al respecto de la próstata. Iniciamos con: ¿cuáles son actualmente los métodos para el examen? ¿Es uno o ya se ha actualizado un poco más la situación? Porque creo que uno de los motivos por los que los hombres no van mucho a hacer sus chequeos es por esta incomodidad con el examen. Sí, o sea, yo creo que uno de los principales dolores es lo que usted ha mencionado, ¿no? El temor, el pudor, la vergüenza, hacerse un examen físico. Pero yo creo que pasa no solamente por el pudor, la vergüenza, sino también por la falta de costumbre. O sea, no tenemos una cultura de prevención, no le vemos un beneficio a hacernos el control. Entonces, eso es, creo que, otra de las cosas principales por qué no acudimos. Y la otra pregunta que viene entonces: ¿cuándo debo hacerme un control? ¿En qué momento debo hacerme un control? ¿Cuáles son los signos de alarma por qué tendría que hacerme un control? Y la pregunta es: ningún síntoma, ningún signo. O sea, si yo quiero hacer prevención curativa, tengo que hacerme un control cuando estoy asintomático. Y eso pasa a partir de los 50 años. O si quieren ser un poco más preventivos, por decirlo así, por valga las redundancias, 45 años. Las indicaciones de prevención son la edad, 50 años, 45 si queremos hacerlo un poco antes, y algunos otros factores de riesgo, como la raza negra. Las personas de raza negra tienen mayor incidencia de cáncer de próstata, y familiares directos que hayan tenido cáncer de próstata, papá, hermano, tío, que hayan tenido cáncer de próstata antes de los 65 años. Entonces, esas personas sí tienen que hacer un control incluso antes de los 50. ¿Se hereda necesariamente? ¿Se hereda? Sí, en estas personas ese factor de riesgo hace que tengan mayor posibilidad. Por eso es que se les pide que hagan un control incluso antes de los 50 años, que es el estándar, ¿no? Ahora, mi compañera Antonella empezó esta conversación con algo importante. Existe este prejuicio, preocupación, porque explíquenos, doctor, mejor que nadie, en palabras sencillas. Se tiene miedo, al menos al llamado tacto rectal. ¿Es la única forma? A ver si nos puede explicar los métodos de examen, como consultó mi compañera. Eso no ha cambiado. Sigue siendo el tacto rectal y el PSA. ¿Qué es PSA? Importante también especificar. El PSA es un examen en sangre, es una proteína que forma la próstata, que cuando hay cáncer comienza a elevar sus valores. Entonces es un signo indirecto de que algo está pasando con la próstata. ¿Y cómo es el examen de PSA? Es una toma de muestra común. Como ¿Solo sangre? Solo sangre. ¿Ecografía? No, la ecografía no es un examen de prevención. Lo que sí es examen de prevención es la resonancia. Pero la resonancia es un examen mucho más caro, que no hay en todos los sitios, y que solamente se les pide a las personas que tienen un riesgo detectado en el tacto o detectado en el examen de sangre. Entonces, pero no es lo ideal decir esto, más que yo soy médico, pero por lo menos deberían hacerse un examen de sangre, ¿no? Si hay tanto temor, por lo menos lo ideal es un examen de tacto rectal y el examen de sangre. Uno no excluye al otro, son complementarios. Son complementarios. Eso es lo que debería hacerse, ¿no? O sea, yo como médico urólogo decir solamente sangre, bueno, estaría yendo en contra de lo que yo estoy formado, pero por lo menos en un examen de sangre, ¿no? Doctor, y en este caso, si es que salieran cosas negativas en el examen de próstata, ¿cuáles son los síntomas? Y yo creo que ahí podríamos incidir un poco más, porque
otra de las cosas que buscamos como beneficio es no ir por las puras, ¿no? O sea, yo no, ¿para qué voy a ir a un examen de sangre? Voy a pasar la vergüenza, el pudor de hacerme un examen físico si no voy a obtener ningún beneficio. Entonces digo, ¿qué síntomas yo puedo tener presente para ir rápidamente a acudir y hacer un diagnóstico precoz? Y la respuesta nuevamente, como digo, es ninguno, porque cuando yo tengo ya síntomas, la próstata tiene, para hacerlo en resumen, dos grupos de síntomas: los síntomas inflamatorios y los síntomas obstructivos. Los síntomas inflamatorios, como cualquier infección, que son las prostatitis, el término itis significa proceso inflamatorio, como una sinusitis, como una gastroenteritis. Estos síntomas inflamatorios, que son el ardor para orinar, la urgencia para orinar, la sensación de vaciado incompleto, son síntomas agudos generalmente. Y los síntomas obstructivos, que son de crecimiento, la próstata va creciendo y va cerrando el canal por donde orina, son síntomas que se van presentando en el tiempo. Entonces, para que yo tenga un problema obstructivo, no es de ayer, no es de hace un mes, sino es progresivo en el tiempo. Han pasado meses o si no años. Y cuando yo tengo síntomas obstructivos, significa que el proceso es crónico. Entonces, si yo le digo a una persona, mira, cuando estás orinando delgado, anda al urólogo. Esa persona por lo menos o tiene un crecimiento benigno o tiene un cáncer. O sea, entonces yo estoy llegando tarde a hacer un diagnóstico preventivo si me voy a basar en síntomas. Entonces yo me tengo que ir a hacer un control porque ya tengo 50 años y tengo una posibilidad. Y si hay algo, lo voy a encontrar pequeño que no ha dado obstrucción, que no ha dado síntomas. Para más o menos graficar, todos los hombres pasados los 30 años van a tener un crecimiento de la próstata, todos sin excepción. De ese crecimiento, 15% va a ser cáncer de próstata. Y el 85% va a ser un crecimiento benigno. Entonces, cuando muchas personas dicen, pero ¿para qué voy a ir si total son pocos? Pero no estamos jugando a ese 15%, a ese 85% que no va a tener, pero estamos dejando ese 15% vacío. Entonces, como le digo, y quiero que eso recalcar, ¿no? O sea, vayamos al examen de prevención cuando no tengamos síntomas. 9 de la mañana con 10 minutos, 9 y 10, estamos conversando con el doctor Nilton Toribio, cirujano urólogo, conversando sobre la próstata. A ver, el tema de la actividad sexual también es otro prejuicio que puede existir, ¿no? El que tiene bastante actividad, menos actividad, poca actividad, frecuencia regular, puede tener este cáncer de próstata o inflamada la próstata. ¿Es tan cierto ello? Si nos puede especificar, por favor. Último salió un estudio de que decía que tener mayores un número de eyaculaciones X, creo que a partir de 20 durante el mes, disminuye el riesgo. Pero eso siempre ha sido cíclico, porque hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Igual en los alimentos. Las grasas dicen que aumenta, en otro estudio dicen que aumenta. Hasta ahora no se ha determinado claramente de que una mayor actividad o menor actividad me aumenta o disminuye el riesgo. Y también en la dieta. No se ha determinado que la mayor cantidad de grasas pudiera aumentarme el riesgo. Hasta ahora todavía está debatible, ¿no? A veces las personas pues nos movemos por el miedo. Y hay un mito que esperamos que usted nos lo pueda aclarar, que nos indica que una biopsia de próstata puede hacer que tu cáncer se extienda a otros órganos. ¿Es esto cierto? No. Es que todos los mitos en el fondo tienen algo de cierto, ¿no? Si yo tengo un cáncer de próstata cuando está avanzado y ya me hago la biopsia, lo único que voy a hacer es diagnosticar una enfermedad ya al final. Por lo tanto, si le hago la biopsia a una persona que ya tiene la enfermedad ya avanzada, ya en el último estadio, lo más probable es que fallezca, no por la biopsia, sino porque la enfermedad está avanzada. Entonces, a eso creo que encaja la preocupación de que mi familiar se hizo la biopsia y falleció. Falleció probablemente porque la enfermedad ya no se podía cambiar su curso. Era una persona que ya la enfermedad tenía metástasis probablemente. Entonces, creo que eso es lo que explica esa duda que es razonable, ¿no?, en muchas personas.
Doctor, y hace instantes usted mencionó sobre la forma como una persona puede miccionar delgado, pero también hablemos del tema de la frecuencia de ir al baño para miccionar y también el tema del dolor. Es decir, el primer síntoma, yo he tenido oportunidad, le cuento amigos oyentes, de ver hasta 2 personas cuando he entrado a un urinario, un baño, con dolor, y le he visto luego a la misma persona meses después, un año después, gritando. Es un ex compañero de trabajo aquí en otro lugar, por si acaso, no aquí en la emisora, y me quedaba sorprendido. Conversaba con otro compañero de trabajo y me decía, oye, ¿y qué pasa con este señor? No, me dice, no quiere ir. O sea, hablemos del tema de la frecuencia y la fuerza al miccionar. Ya. Entonces, como la próstata tiene 2 síntomas, los irritativos y los obstructivos. En un paciente varón que con el tiempo le ha crecido la próstata, el canal se ha cerrado. Al cerrarse el canal, la vejiga va a comenzar a trabajar más para poder vencer esa resistencia de salida que tiene por la próstata obstruyendo. Entonces, inicialmente los síntomas obstructivos comienzan chorro disminuido, espera miccional, o sea, demoran en miccionar, pujo miccional, pero a eso se suman síntomas irritativos de una próstata inflamada como urgencia para orinar, sensación de vaciado incompleto, ardor cuando se agrega una infección, lavarse las manos, correr el grifo de agua y lavarse las manos, o comienzan a tener la sensación de querer orinar, o están llegando a la puerta de la casa y han podido estar todo el rato sin miccionar, pero en la puerta hay una desesperación. Esos son síntomas de urgencia, irritativos, consecuencia muchas veces de una obstrucción. O sea, la obstrucción precede generalmente a estos síntomas irritativos. O sea, es una secuencia. Doctor, ¿y el cáncer de próstata solo se da para personas mayores? El cáncer de próstata se da a partir de los 50 años. Pocos casos o excepcionalmente se ven casos antes de los 50 años. Le mencionaba la raza negra y antecedentes familiares. El cáncer de próstata, el mayor grupo, o sea, el grupo significativo, y acá ha habido hace como 15 años hubo todo un debate en que no debería hacerse ni chequeo, ni porque la enfermedad de la próstata no necesita muchas veces tratamiento. Y sin embargo, con los años nuevamente se ha visto que el grupo importante de cáncer de próstata significativo que va a llevar al compromiso de la vida está entre los 50 y los 70 hasta 75 años. Entonces, a ese grupo tengo que sí o sí hacerle la prevención, porque si es que encuentro un cáncer de próstata, puede comprometer la vida, ¿no? ¿Cómo están las estadísticas? La enfermedad, el cáncer de próstata, ¿qué lugar ocupa en cuanto a fallecimientos? Por causas de cáncer en hombres, está entre el primero y el segundo en el Perú. Y en el marco de la pregunta que le comentaba mi compañero Iván respecto a la constancia de la actividad sexual, cuando un hombre ya le detectan cáncer de próstata, ¿esto afecta? El diagnóstico no. La operación, bueno, ahí sí hay que ser claros que sí podría pasar cuando haces, pero no solamente la operación, sino la radioterapia también. En un paciente diagnosticado de cáncer de próstata, yo tengo que valorar, tengo que avisar al paciente que pudiera afectarse el tema de la función sexual, pero es en el paciente ya operado, no en el que está en diagnóstico. Cuando un adulto mayor, el médico le dice es mejor que se opere la próstata, ¿es bueno seguir el consejo? Porque le puede prolongar inclusive años de vida, inclusive los demás órganos pueden tener relación, el corazón, cerebro, no sé, riñones. Tenemos 2 grupos, el grupo de enfermedad benigna, que le digo que va a ser la mayoría, y el grupo del cáncer. El grupo de enfermedad benigna tenemos inicialmente, si el crecimiento es pequeño, los síntomas van a ser pequeños o no va a haber. El crecimiento moderado, síntomas moderados como orinar delgado, demora para miccionar, y los otros síntomas agregados irritativos, como decía, urgencia, frecuencia aumentada, levantarse en las noches. Ese grupo benigno, de acuerdo al estadio que tiene, por ejemplo, el siguiente viene, tengo próstata grado 2, tengo grado 3, tengo grado 4. Yo le voy a dar tratamiento en función de los síntomas que tiene. Y le diré en algún momento que el tratamiento médico ya no va a ser efectivo y es mejor operarse. Entonces, próstatas pequeñas probablemente daré tratamiento médico en próstatas benignas. Y próstatas medianas a grandes indicaré tratamiento quirúrgico. Doctor, ¿y es una enfermedad reversible
en el caso, por ejemplo, no hablemos de cáncer, sino de la inflamación de la próstata, cuando un hombre se acerca a consulta y ustedes le dan un tratamiento, ¿vuelve a su estado normal, a miccionar con normalidad, o es simplemente una pausa para que no se agrave la enfermedad? Dos grupos. El grupo mayor de 50, generalmente síntomas de obstrucción que habíamos mencionado, y el grupo joven, el grupo menos de 50, 30, 40 años, de la prostatitis, muy frecuente. Esas prostatitis sí con tratamiento médico pueden corregir, porque lo que hay acá hay una inflamación, no hay un crecimiento. Esa inflamación identificamos la causa que está originando la infección, damos para que se corrija, damos tratamiento de antibiótico, antiinflamatorios, y esas sí van a regresar a su estado original. Por último, doctor Torillo, agradeciendo su presencia aquí en Radio Nacional, el mejor tipo de operación, ¿cuál es? La intervención quirúrgica. ¿Hay una clásica y una moderna? Ya, en crecimiento benigno tenemos la operación, la convencional, que es la próstata abierta, que sigue siendo vigente, y tenemos las operaciones sin corte, que ahí hay varias. La operación bipolar, la operación láser. La operación cirugía abierta es comparable en resultados a la láser. La láser ha alcanzado la misma efectividad que la cirugía abierta. El problema de la cirugía abierta es que es una cirugía dolorosa, el riesgo del sangrado, el riesgo de las infecciones, la recuperación un poco más larga, versus la operación de láser, que es una operación de rápida recuperación, de poco sangrado. Hay unas cirugías intermedias que están perdiendo ventajas versus al láser, ¿no? Pero si yo tengo cirugía abierta, sigue siendo una cirugía vigente. Generalmente es para próstatas muy grandes, y si la queremos comparar en efectividad con la láser, ¿no? Finalmente, doctor, un último mensaje para todos los hombres, para que por favor entren en conciencia, pierdan esa vergüenza y vayan a hacer su examen, y también dónde podemos encontrarlo. Para ser reiterativo, creo que vale la pena. Vayamos a los 50 años a hacernos un control, sin síntomas. La ventaja es que varias. Yo voy en el caso, esperemos que no fuera el caso de los pacientes que lleguen, si voy a encontrar un cáncer de próstata, lo voy a curar. Y no solamente lo voy a curar, sino los riesgos que tiene la cirugía de cáncer de próstata van a ser mínimos. El paciente debería quedar idealmente bien. Y ¿dónde me pueden encontrar? Yo trabajo acá en la clínica Marbella, que está en la Avenida del Ejército 1020, y me pueden encontrar. ¿Una vez al año, a partir de los 50? Una vez al año. Correcto, es la oportunidad, no es que una vez al año atiende el doctor por si acaso, sino que una vez al año hay que ir al médico urólogo para el cáncer de próstata, por supuesto, para detectar esta enfermedad. Muy amable por su visita nuevamente, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy buenos días. 9:20 minutos, 9:20, a continuación.